Ok, miren, hablar de Caonabo Jiménez, la familia Jiménez Gutiérrez. Yo recuerdo como ahora, cuando éramos mozalbetes, muchachitos de 11, 12 años, año 1977. Fuimos a la casa de Caonabo a través de José Luis. José Luis fue el enlace que a partir de ese momento, año 1977 hasta esta fecha, ha sido el eslabón que nos mantuvo unidos con la familia Jiménez. Y de verdad que nos sentimos muy bien venir aquí a compartir, a hablar de una persona que creo que es ejemplo para nosotros y para muchas generaciones. A Caonabo, Carlos, yo no sé el concepto que tú tengas de él, que siempre va a ser bueno. Lo comparo yo con la historia del rey David. El rey David es un hombre que viene de la nada, viene de abajo, un simple pastor de ovejas. Sin embargo, David llegó a ser ungido y señalado por Cristo, por Jesús, y dirigió quizás el más grande reino que la Biblia puede describir. Llegó a dirigir hombres, llegó a dirigir batallas, llegó a dirigir cientos de soldados con una sola causa: ganar la batalla de la fe. Y yo lo comparo con David, ¿por qué? Porque Caonabo surge de una familia humilde, de la nada. Y con el trabajo tesonero, con el trabajo encantador, con el trabajo que desde pequeño fue aprendido, Caonabo levantó una familia, la familia Jiménez Gutiérrez, de las cuales nosotros nos sentimos honrados y orgullosos de pertenecer y de que nos hayan dado la oportunidad de venir aquí a compartir de una manera alegre historias de Caonabo y nosotros. ¿Qué te parece, Carlos? No, claro. Orlando, para mí Caonabo, te digo la verdad, a Caonabo yo lo quería y todavía yo siempre lo recuerdo, porque a Caonabo yo lo quería realmente como mi padre, era como un segundo padre, es la verdad. Porque entre Caonabo y yo hubo mucha química. Yo entiendo, Sí. yo no sé si habrá alguna gente de Bonao, fuera de la familia, que haya compartido tan de cerca como Caonabo conmigo, de manera, Sí, yo estoy de acuerdo. de manera personal. Nos entendíamos. Caonabo era un hombre de unos valores morales muy fuertes, muy intachables. Era una persona sumamente responsable, una gente de palabra, organizado. Caonabo, todas las cosas que hacía lo tenía en una mascota y lo escribía. Todo lo que hacía era en base a su palabra. Y Caonabo su palabra nunca la echaba a torcer. Defendía lo de él. Defendía lo de él a rajatabla. Sí. O sea, ¿tú entiendes? Buscaba la manera de que nadie lo engañara. Esa era su forma. Pero tenía un corazón sumamente bondadoso y era muy respetuoso de todos los convenios que hacía con las personas. Y yo digo que la persona que estuvo más cerca, yo creo, de Bonao realmente fui yo. La finca de Caonabo, no hay una familia que haya disfrutado de esa finca de Caonabo más que mi familia. No los hijos de él, porque los hijos de Bonnie y Caonabo venían aquí de vacaciones, venían una temporada, 2 o 3 días, se iban. Pero nosotros, esa finca era de nosotros, era el año entero. Yo tenía llave de esa finca. Y los recuerdos de mis hijos, todos son la finca. Todos los fines de semana prácticamente, nosotros estábamos ahí en la piscina, en el chorro, con la familia y compartiendo con él. Caonabo venía aquí a mi casa, que yo no sé si lo hacía también con otra gente, a traerme racimos de guineo, usted sabía. Sí. Caonabo iba al campo, cortaba y venía aquí a mi casa siempre a traerme un detalle. Y cuando iba a su casa también siempre se desbordaba en atenciones. Y Caonabo era una persona muy linda realmente, una persona muy linda, y yo lo recuerdo realmente con mucho amor, mucho cariño. Yo era en cierta forma, que él lo permitió, yo digo que él lo permitió, y yo era como algo de asesor de él en cuanto a las construcciones. Yo soy ingeniero civil, y Caonabo siempre vivía haciendo negocios, comprando propiedades, haciendo mejoras, y yo era que le hacía los planos, lo ayudaba, lo orientaba. Nunca quería cobrarle, pero él me pagaba. Yo, Caonabo, pero de por Dios, ¿cómo que usted quiere que yo le cobre? Y me decía, no, ese es tu trabajo, tú tienes. Y me pagaba por encima de todas las cosas. O
sea, yo sin querer, pero él buscaba la manera siempre, porque era una persona muy justa, muy, muy justa. Y yo tengo recuerdo, yo te digo que la partida de Carnaval realmente me llegó, te digo, porque para mí Carnaval yo solamente lo comparo en amor a otro hombre, solamente con mi padre, porque duramos muchos, muchos años, mientras su familia, sus hijos venían aquí ocasionalmente. Carnaval yo siempre estábamos de una manera u otra ligados, nos llamábamos, nos buscábamos, nos juntábamos en la finca, nos sentábamos en la finca, hablábamos, o sea, realmente una compenetración bastante fuerte entre él y yo. A Carnaval yo lo conocía muy bien, quizá, bueno, a José Luis yo le he dicho alguna vez algunas cosas de lo que yo pienso, pero sí, pero realmente Carnaval es una persona excepcional. Y Carnaval también, Orlando, Sí. entonces, tú sabes, Carnaval fue sobreviviente, Dios lo tocó, Carnaval tuvo claro. una enfermedad, Claro. parece que era leucemia, ¿verdad? Algo así. Y Carnaval fue un sobreviviente de 1 en 1.000.000, señores. Carnaval fue un hombre bendecido. Sí, así es. Fue un hombre de 1 en 1.000.000. Sí. Y sus hechos, su impronta están ahí. Sí. Fíjate, lo más importante en esta conversación, Caonabo, al fin y al cabo, lo que le importaba no era las veces que se caía, eran las veces que se levantaba. Caonabo era un hombre de un ímpetu, de un espíritu, desde cierto punto de vista envidiable. Carlos tuvo el privilegio de tener un contacto más cercano que yo con Caonabo, porque Carlos es ingeniero. Pero ¿qué pasa? Ustedes no sabían, pero Caonabo era un ingeniero empírico. Claro. Caonabo era una persona que buscaba una asesoría de Carlos, pero en el fondo él quería cómo hacer lo que él quería. Entonces, Sí. ¿pero qué pasa? Que Caonabo es tan inteligente que dice, bueno, yo no soy ingeniero, déjame buscar a Carlos. Y Carlos le asesoraba y le decía las cosas, pero en el fondo Caonabo tenía su propio concepto, sus propios ideales, y Carlos tuvo el privilegio de conocer de cerca a Caonabo en ese sentido. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo tengo también mi secreto, como amigo de la familia. Yo soy médico pediatra, pero yo fui médico de Caonabo, médico en secreto, médico a que muchas veces Caonabo llamaba a preguntarle ciertas cosas de su salud personal, y yo viví muchas cosas de Caonabo, de modo que la relación que hubo entre nosotros en lo personal, en lo familiar, fue tan cercano que nosotros, Carlos y yo, siempre lo hemos dicho, no nos consideramos amigos de la familia Jiménez, sino hijos y hermanos de los Jiménez. Yo recuerdo una vez una anécdota muy chistosa que me pasó. En esos afanes de Caonabo de ir a la finca, en el retorno que Caonabo hace de Masipedro hacia Bonao, tuvo un pequeño accidente en la carretera de Masipedro que afortunadamente no pasó a cosas mayores. Ahí se vio involucrada una niña a la cual hubo que dar asistencia médica, y Caonabo, para cosas así, la primera persona que podía ocurrirse de llamarse era a mí. Y me llama, y yo recuerdo que ese día, un viernes en la tarde, iba yo para Santiago y ya estaba llegando a Controva, y recibo esa llamada, y era tanto el cariño que yo le tenía a Caonabo y tanto el amor que yo le tenía a la familia Jiménez, que yo me devolví, porque escuché la desesperación de Caonabo por la situación en que él se vio envuelto. Me devolví de Controva, llegué a la clínica, ya nos juntamos, vimos la niña, que no era una situación de salud de mucha envergadura, se pudo resolver. Después que resolvió, me dijo así textualmente: Orlando, lo único que yo no te perdono es que tú seas Cote. Tú te viste ser Jiménez Gutiérrez, porque tú eres hijo mío, Orlando. Y eso de verdad me llenó de tanta satisfacción que ese hombre me dijera así, que yo sé que el cariño, el amor y el aprecio que nos tenía era algo espontáneo y algo muy propio de él. ¿Qué te parece, Carlos? No, esa familia, nosotros somos parte de esa familia. Sí, Orlando. sí, entiendo que sí. Déjame decirte que hace 2 semanas yo conocí a un joven en el trabajo. Y él me dice, yo lo conozco a usted. Y yo, ¿de dónde? Dice, usted es hijo de Caonabo Jiménez. Y yo lo miré que es mi hijo. ¿Y de dónde tú? Él era hijo de una persona que trabajaba en la finca. Me vio tantas veces en la finca. Él decía, o sea, que yo era hijo de él, me dijo. Entonces yo le dije la verdad. Yo, no, esa finca era como mía. Pero Orlando, no, realmente Caonabo nosotros no quería como hijo. Sí, sí, déjame realmente decirte era así. que Caonabo me dijo a mí en una ocasión, y me lo dijo varias veces. Me dijo, Carlos, yo creo que te haga una casa aquí en el Chorro. Coja el pedazo que usted quiera. Haga una casa. La única condición que yo le pongo es que usted nunca la va a poder vender. Porque hay una situación, ¿tú entiendes? Pero
coja el pedazo que usted quiera y haga una casa, porque esto es de usted. O sea, nosotros somos parte de esa familia, Sí. y nos sentimos como parte de esa familia. Lo que le pasa a esa familia a nosotros nos duele. Las cosas buenas también las celebramos, porque esa es nuestra familia. Hay familias que son, no tienen que ser de sangre para no sentirla más que de sangre. Y esa familia, Jiménez Gutiérrez, es nuestra familia. Sí, siempre nosotros nos hemos considerado parte de la familia Jiménez Gutiérrez. Lo que pasa es que la naturaleza de la vida hace que la etapa evolutiva de cada ser humano haga sus propios proyectos. Nosotros fuimos muchachitos de 11 años, 12 años, que íbamos a la casa de José Luis, a la sazón compañero de nosotros de estudio. Pernoctábamos en la casa, muchas veces yo me quedaba a dormir allá cuando Caonabo y Boni estaban fuera del país. Y crecimos y cada quien formó su propia familia, y por esa razón, a veces por la naturaleza del tiempo, es que uno se separa de manera, entre comillas, porque realmente los sentimientos siempre están presentes. El amor siempre está presente. Y la fidelidad y la lealtad hacia la familia Jiménez Gutiérrez, siempre en el corazón mío, en el de Carlos, ha permanecido toda la vida. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguna travesura que hayan hecho ustedes, que ustedes quieran contar así desde Lozano, qué sé yo, con Caonabo? Una anécdota que ustedes nos hagan, mira, pasó esto, y se nos salió del control, o qué sé yo. Bueno, Hay una. hay una ahí que podemos contarla porque no es nada fuera de lo común. Yo sé que fue en la década del año 1980, me parece que 1980, porque estábamos ya en el penúltimo año, me parece. Sí, nos graduamos en el 82. Nos graduamos en el 82, pero José Luis, me parece que José Luis se fue antes, ¿verdad? Sí, José Luis se fue antes, Exacto. No terminó. Entonces habíamos unos compañeros compartiendo unos espaguetis y con pan en la casa de Caonabo. Estábamos todos, éramos como 8 o 10 muchachos, entre ellos estaba Carlos, y pasa una joven por la casa frente a la casa de Caonabo, muy elegante, ella muy bonita, y a uno de los compañeros, que siempre fue muy extrovertido, se le ocurrió decirle un piropo fuera de lo normal, fuera de tono a esa persona, que para mala suerte de nosotros resultó que era sobrina De Caonabo. Y Caonabo, siendo un hombre recto, siendo un hombre con unas costumbres tan sanas, y que llevó a esta familia a un camino hacia la lealtad, hacia la educación, hacia los buenos valores. Llegaba en ese momento del campo, un hombre cansado, agotado, sudado. Viene esta muchacha y le da la queja a Caonabo de ese piropo que se le dijo fuera de tono, y eso fue un lío y un alboroto, y al fin y al cabo tuvimos que irnos de la casa porque realmente no queríamos que las cosas salieran de control. Pero después lo cogimos a chiste y a veces nos acordamos de eso. El que sufrió la consecuencia fue José Luis. Sí, José Luis Jiménez, que es el amigo, El amigo. el cual entramos en la casa de José Luis, fue el que sufrió la consecuencia. Yo me acuerdo como ahora, Carlos, que yo vi a José Luis después, y José Luis duró una semana, que llegaba a la Reforma y se sentaba en el piso solo, y no quería que nadie fuera a hacerle compañía de tan mal que sentía, de la reprimenda que le dieron al pobre muchacho por culpa de nosotros. Sí. Pero eso no pasó a mayores detalles. Algo así, realmente nos acordamos y nos reímos de esa travesura. Ustedes que conocieron tanto a Caonabo, en el tema de los negocios, cuando él inició, porque yo tengo entendido que él no inició con la finca de cacao, él hacía otras cosas. ¿Qué ustedes pueden decirme de eso? Sí. Bueno, Carlos es que Sí, tiene más, fíjate. Carlos tiene más relación, más conocimiento que yo. Caonabo, cuando se fue a Estados Unidos, era arrocero, la finca era de arroz. Ahora, Caonabo nació en Masipedro. Ahí está su familia, su casa materna, sus hermanos. Entonces, él poco a poco, con el paso del tiempo, con los ahorros que hacía allá en Estados Unidos, le fue comprando a los hermanos. Le fue comprando un pedazo, otro pedazo, a un vecino. Poco a poco él fue ampliando la finca. Llegó un momento en que Caonabo, yo no sé a cuántas tareas llegó, pero yo sé que él llegó a 500 tareas. Porque cada vez que compraba una tarea, yo lo sabía, porque lo hablaban, yo estaba ahí, siempre. Llegó a 500 tareas, ya Boni estaba disgustada con él. Boni no quería que él siguiera comprando más tierra, porque Caonabo tenía un amor, óyeme, inconmensurable
por la tierra, por la finca. Esa era su vida, su vivencia. Bonnie y él tenían su diferencia. Bonnie le gustaban las flores, quería pasear, pero Caonabo no, Caonabo lo que quería estar en la finca, estaba bregando con su cacao, con su guineo, con su vaca. Esa era su vida. A él no lo llenaba más nada que estar ahí en esa finca. En su finca, teniendo su finca. A él no le interesaba viajes, no le interesaba resort, no le interesaba flores. Bonnie vivían siempre en ese conflicto. Caonabo era un amante, oye, de la naturaleza y del buen convivir con todo el mundo. Otra pregunta que me surge, ¿qué ustedes piensan del legado que él ha dejado y cómo lo ha tomado su familia, más su hija, Karina Jiménez, que ha continuado, ¿verdad?, este legado, y es ya muy, muy evidente, ¿verdad? Y no sé, ¿cómo ustedes ven que se ha continuado el legado de Caonabo? Lo primero que para mí fue una sorpresa, pero una sorpresa mayúscula, cuando yo vi que Karina vino a atender la finca. Porque se sabía que alguno de los muchachos, se entendía que era alguno de los varones que tenía que posible entenderlo. Yo pensaba, digo, bueno, aunque es un loco, yo pensaba que era Tony, porque Tony estaba pensionado ya de su trabajo en Estados Unidos, donde era policía, estaba pensionado, y tiene una situación que yo entendía que tal vez Tony, aunque tiene una forma de ser muy peculiar, por naturaleza, pero yo entendía a Tony. José Luis, yo le decía a José Luis, pero José Luis como que no estaba muy seguro, como que más o menos, porque José Luis también, él sigue trabajando, José Luis, pero yo entiendo que José Luis también está casi de pensión, está de pensión. Sí. Pero nunca pensé en mi vida que Karina podía ser la persona que podía venir aquí a sustituir, a atender esa propiedad. Y las cosas de Dios son así, porque hay también más afinidad entre Karina y Bonnie, son mujeres las dos. Una manera de que se hacen compañía mutuamente. Y Karina, según tengo entendido, ya Karina poco a poco ha ido conociendo las interioridades del negocio y lo está manejando, y se siente bien. Y sobre todo que le hace compañía a su madre. O sea, está protegiendo el patrimonio de Caonabo, que Caonabo tiene un amor tan grande, esa finca, que yo entiendo que eso es un peso que ellos tienen moral fuerte de conservarla. Porque quizás si otra familia quizás dice, bueno, ya esto finalizó, aquí ya nosotros vimos todo en Estados Unidos, aquí nadie tiene necesidad de trabajar en esta finca, vamos a vender esta finca porque ninguno estamos interesados. Pero sin embargo, han tomado la decisión valiente, incluso, o sea, dejando de hacer la cotidianidad de su vida para venir aquí y conservar ese patrimonio de Caonabo. Excelente. Y ya yo, para finalizar, no sé si usted conoce algún concepto que le llaman la ruta del cacao, no sé si usted le... No, sí. Bueno, es algo que le llaman la ruta del cacao y estamos haciendo lo que es un homenaje póstumo a don Caonabo Jiménez, una obra que resuena como El cacao sabe mi nombre. El autor es nuestra distinguida Karina Jiménez, por eso estamos acá, tomando las partes, ¿verdad?, los datos más relevantes de la historia de don Caonabo. El cacao sabe mi nombre, es en base ya a ese esfuerzo que todos sabemos y hemos dado a notar de don Caonabo, y es el esfuerzo propio ya en manos de su hija amada, que se ha dado cuenta desde sus palabras de lo que es y lo que significó en vida la finca, el trabajo que realizó su padre y el legado que dejó no solo en la familia, sino en la comunidad y en las personas cercanas como ustedes. ¿Cómo ustedes valoran este trabajo que piensa y que está realizando ya Karina Jiménez en honor a Caonabo? Bueno, déjame decirte, Lando, sí. Yo viví la etapa de crecimiento de la finca, como te explico. O sea, la finca fue creciendo y llegó un momento en que aparecieron mercados internacionales del cacao orgánico. Caonabo transformó la finca para que clasificara en esa categoría. Aquí vinieron
inspectores, que yo también vi porque me tocó, por coincidencia, ¿verdad? Extranjeros, alemanes, venían a inspeccionar la finca porque había que certificarla como orgánica. Ahí no puede haber nada de fertilizante. Así es. Y eso fue un proceso para conseguir eso, y Caonabo logró certificarlo. Y yo no sé, yo creo que Bonao, que debe ser de la finca más grande, la primera finca más grande certificada así de cacao orgánico. O sea que Karina debe de luchar por mantenerse, porque realmente a Caonabo le costó mucho sacrificio conseguir eso. Sí. Le costó mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación. Y tiene un sitial, esa finca es conocida a nivel del mundo del cacao en la región. Esa es una finca que es modelo. Yo pienso, ya en esta oportunidad que me den, que no quería irme y cerrar este breve espacio que nos dieron, sin dar lo que quiero decir es lo siguiente, miren. Caonabo demostró que para ser contable, que para ser ingeniero, que para ser administrador, no se necesita ir a una universidad. Caonabo reunía esos conceptos en una sola persona, que era él mismo. Entonces yo veía a Caonabo como con esta visión hacia el futuro, y yo decía que por qué este hombre está con ese afán de comprar tierra aquí, porque él unió unas tareas y la consolidó en un proyecto que hoy tiene un nombre, la Ruta del Cacao. Entonces yo entiendo que el legado que Caonabo dejó está ahí presente en este proyecto que está en curso, y que es la internacionalización del cacao de Caonabo hacia pueblos de Europa o hacia pueblos en otras naciones. Y yo entiendo que para mí lo más importante de todo esto es que el legado que dejó Caonabo, Karina, también ese legado a esa futura generación que viene ahí también lo deje, porque fue un legado imprescindible, importante, y que de verdad nos tomó a nosotros con sorpresa, de una manera muy agradable, ver cómo este hombre, humilde, sencillo, procedente de un campo, tuvo una visión que hoy va rumbo a cruzar fronteras fuera de este país. De verdad que sí. Sí. Excelente. Por último, para finalizar, si don Caonabo estuviera aquí frente a ustedes y ustedes tuvieran algo que decirle que no pudieron decirle en vida, ¿qué le dirían? No, realmente lo que te digo, o sea, manifestarle el gran cariño, el gran amor realmente que uno sentía por él. Y no solamente, por ejemplo, en el caso particular mío, sino también de toda mi familia, de los niños. Porque algo que no he hablado hablando, Caonabo era un amante de los niños. Sí, sí. De todos los niños. Caonabo disfrutaba sus nietos, sus sobrinos. Los niños cuando iba allá cariñoso, siempre detrás de ellos, regalándole algo. O sea, ¿cómo decirte? Realmente yo me siento, ¿cómo decirte? Afortunado realmente por haber encontrado a Caonabo en mi camino. Realmente fue una bendición de Dios. Esa es la verdad. Bueno, realmente si Caonabo estuviera aquí, fueron tantas las cosas que uno pudiera decirle, que uno a veces no encuentra por dónde comenzar. Pero sí, yo le diría, Caonabo, gracias por abrirme la puerta de tu familia, gracias por permitirme, un hombre tan difícil de aceptar gente fuera de su entorno, aceptarnos como hijos, como él nos aceptó a Carlos y a mí. Caonabo, gracias de verdad por abrirme el corazón, por abrirme tu alma. Y lo que no te perdono, Caonabo, es que no me adoptaste desde chiquitito, sino teniendo yo apenas 11 años. Debiste adoptarme, Caonabo, desde que yo nací. Pues nada, Claro. muchas gracias. Creo que desde arriba creo que Caonabo está muy orgulloso de ustedes, y creo que sí, que no perdió su tiempo con personas como ustedes, que hizo un gran trabajo. No, y no solamente papá, nosotros, mamá, Claro, Sí, claro. lo consideramos hermanos. Hermanos, Así es. claro. Nosotros No, no, no. somos conocidos. No. Esos son hermanos. Hermanos. Nosotros somos así familia. es, somos Igual, familia. Yo cuando tengo un problema llamo a Orlando, Sí, hija de Caonabo. Sí. no. Cuando tengo un problema llamo a Carlos, hija de Caonabo. No, cuando yo voy a la casa de cualquiera de ustedes, yo estoy en mi casa.
Tú lo sabes. Así es. Ella siempre insistió en que no podemos hacer el documental si no están ellos todos. No, claro, no. Gracias. Nosotros, yo sí. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto.